palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos disponemos a meditar en la palabra del Señor y poder reflexionar en lo que Él ha puesto en cada una de nuestras vidas y en su palabra para que nosotros podamos meditar en ella. Hoy estaremos analizando un pasaje que tiene mucha relación con esa imagen que se encuentra a mi espalda, y que se trata acerca de cuando el Señor habla de estos ríos de agua viva que fluyen en el ser y en nuestro ser, de toda aquella persona que ha tenido un encuentro con el Señor y que el Espíritu Santo ha venido a morar en su vida. Y dice la palabra del Señor que de su interior fluyen ríos de agua viva. Así que vamos a tener un momento de oración y después vamos a pasar al pasaje que vamos a estar analizando en esta tarde. Amado Padre, bendecimos su nombre, Señor, damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque usted, Padre, es digno de toda adoración, toda nuestra alabanza, Padre. Queremos expresar nuestra adoración, queremos expresar nuestra devoción ante su presencia, Padre. Rendimos nuestras vidas ante su señoría y le pedimos que usted, Señor, extienda su mano sobre cada uno de nosotros y nos lleve, Señor, a meditar en su palabra y en lo que ella, Señor, enseña a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Toda honra, toda gloria, toda alabanza sea para usted. Toda nuestra adoración, Padre, sea para usted. Le rendimos, Señor, nuestra devoción ante su presencia y le pedimos, Padre, que su palabra en esta hora pueda ser de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar entonces al pasaje que vamos a analizar en esta tarde. Estaremos meditando en el pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Ríos de agua viva, dice el pasaje. Y vamos a estar meditando en lo que el Señor enseña, continuando con la lectura que habíamos llevado ya las semanas anteriores, en lo que es esta fiesta de los tabernáculos en medio del templo. El Señor alza la voz y nuevamente ahora vamos a escuchar lo que el Señor habla a través de esta su palabra. Y dice el texto: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Comienza el pasaje diciendo en el último y gran día de la fiesta. Esto nos lleva, y es la intención del evangelista también, el apóstol Juan, llevarnos al último día de esta fiesta, que tiene que ver con el octavo día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, un día que era muy importante, en donde se culminaba con esta celebración que ya estuvimos viendo hace unas semanas atrás, con esta celebración de los tabernáculos, que también recordaba cuando el pueblo de Israel estuvo viviendo en tiendas durante 40 años en el desierto, y cómo el Señor le proveyó, recordaba la provisión del Señor. Esto también marcaba el final de la cosecha. Así que era una festividad muy importante. En Levíticos capítulo 23, versículos 35 al 36, dice: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Y ahí vemos que ya cuando se instauró esta fiesta, en este día, este octavo día, era un día muy importante, a tal grado que no había trabajo que había que hacer ese día, no se podía trabajar nada, sino que había que concentrarse, centrarse únicamente en la adoración, la gratitud, la alabanza a Jehová. También el pasaje nos dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y obviamente que esto nos llama mucho la atención, porque recordemos que los judíos, las autoridades judías, estaban buscando la oportunidad de arrestar al Señor Jesús. Por lo tanto, incluso habían enviado ya alguaciles a tratar de arrestarlo, pero no lo habían hecho. Entonces llama la atención de que el Señor se haya puesto en pie y haya alzado la voz. O sea, en cierta manera, indirectamente Él estaba diciendo: aquí estoy. Pero él no lo hacía de una manera desafiante, él lo hacía con un propósito, y el propósito era transmitir, enseñar valga la redundancia, enseñanza que correspondía o que venía al caso en el momento en que estaban ellos experimentando. Dice la palabra del Señor que en cada uno de estos 7 días de la fiesta que ya habían pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente había traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el altar. Esto no estaba instaurado en la ley de Moisés, sino que fue una práctica que los sacerdotes implementaron para anunciar la venida del Espíritu Santo. El agua simbolizaba el Espíritu Santo, entonces eso le da pertinencia a lo que el Señor iba a decir. En este momento estaban cuando traían esta agua y la vertían sobre el altar, cuando el Señor alza su voz y se pone en pie, perdón, y alza su voz. Él no se quedó sentado como era costumbre de los grandes maestros, que se sentaban y empezaban a enseñar y a hablar. El Señor se pone en pie y tampoco habló así en secreto, sino que alzó la voz, porque lo que él tenía que decir era pertinente, era importante. Por lo tanto, él no habla simplemente guardando la compostura para no ser descubierto, sino que lo hace con toda su voz, para que todos aquellos que estaban ahí lo pudiesen escuchar. Y es muy probable que fuera inmediatamente después que tuviera lugar esta ceremonia de traer el derramamiento del agua, que Jesús se pone en pie y alza la voz para decir lo que para cada uno de nosotros es muy importante, y lo fue también para aquellos que oyeron en esa oportunidad. Entonces, como que usó esta ceremonia como introducción para lo que él iba a decir. Básicamente vino a ser como la aplicación
el verdadero sentido, mostrar cuál era el propósito de esta ceremonia, y ciertamente el Señor Jesús viene como a decir, y esto se cumplirá acá. En Lucas capítulo 8, versículo 8 nos dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso nos grafica un poco de que cuando el Señor quería enseñar algo que era importante, Él levantaba la voz, Él alzaba la voz para que esto fuese entendido, escuchado y se viera que era algo importante. También en Marcos 15:37 nos dice que Jesús dando gran voz expiró, nuevamente mostrándonos que nada más importante que la muerte del Señor Jesús, también Él le da un énfasis cuando grita, alzando la voz y mostrando lo importante de lo que estaba aconteciendo. Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces, nos muestra diferentes pasajes en donde se nos habla o se ve que el Señor alza la voz para enseñar algo que era importante, algo que iba a trascender. Por eso que se debía poner atención o se debe poner atención cada vez que el Señor Jesús está hablando. Y el Señor Jesús continúa diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Ya hemos visto eso y vimos este símbolo, este ejemplo, cuando el Señor Jesús estuvo con la mujer samaritana, como Él también usó la ilustración de la sed para graficar un poco la necesidad del ser humano. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Entonces el Señor está hablando, está mostrando, está usando esta necesidad física para graficar una necesidad espiritual. Esta sed física para graficar la sed espiritual que el ser humano debe tener. En Juan capítulo 4, versículos 13 al 14, vemos que el Señor Jesús, hablando con esta mujer samaritana, le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuevamente, en este pasaje el Señor va a usar este simbolismo, va a usar esta expresión para graficar precisamente esa necesidad del ser humano de que haya hay una necesidad física y también esa necesidad espiritual que se produce en el ser humano. Hay dos cosas que están implícitas en la palabra del Señor y que nunca cambian. La primera es que el Señor sabía que todavía persistía la sed. O sea, sabía que la ceremonia y toda la celebración no había suplido esa sed espiritual que había en cada persona, que esa ceremonia, ese rito, esa convocatoria no suplía esa necesidad. Eso nos lleva a entender de que sin importar lo que hagamos, sin importar lo que nos esforcemos, sin importar todas las obras que podamos llegar a hacer, eso no va a suplir esa necesidad espiritual que solo la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo puede suplir. Por lo tanto, el Señor Jesús está dando por entendido de que aún persistía la sed. Lo segundo era la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos. Entonces vemos nuevamente cómo, a pesar de que todos habían guardado y respetado y cumplido lo que la norma o la ley decía acerca de la fiesta de los tabernáculos, habían tenido esta reunión y habían celebrado y cumplido todo lo que estaba estipulado, aún eso no les servía. El ser humano seguía teniendo esa necesidad en su corazón. Todos los que estaban ahí reunidos sentían esa necesidad, no se sentían, o habían un grupo que no se sentía satisfecho, porque aún se permanecía esa sed, esa necesidad. Y es a ello a quien el Señor se dirige. Por eso, a pesar de las amenazas y a pesar de la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud. O sea,
Él estaba arriesgando su vida, su libertad, sabía que lo querían arrestar, sabía que lo querían matar, pero entregar el mensaje, entregar este mensaje era más importante que cualquier cosa. Y también el hecho de que él sabía que a pesar de los intentos, a pesar de los esfuerzos, las autoridades judías no iban a poder hacer nada hasta que llegara la hora, hasta que Dios se lo permitiera. Por lo tanto, él sabía que podía seguir aún cumpliendo su eh, propósito. Cristo es la fuente que calma la sed, que es básicamente lo que el Señor está diciendo. Él está haciendo la invitación que aquellos que tengan sed vengan a Él. Entonces, Él se está presentando como la verdadera fuente de la vida, el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Él estaba hablándoles a los que tenían esa necesidad espiritual, a los que tenían esa sed espiritual. No estaba hablando de aquellos que tenían necesidades físicas, de aquellos que estaban necesitando algo material, sino que él estaba hablando a aquellos que tenían esa sed, esa necesidad espiritual. Y es a ellos a quienes el Señor se está dirigiendo y a ellos el Señor le está entregando esta invitación, le está haciendo este ofrecimiento. Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita. Sin importar nosotros cuánto nos esforcemos o lo que nosotros podamos ofrecer a otras personas o lo que podamos buscar a través de rito, a través de ceremonia, a través de esfuerzo, no, nunca vamos a suplir esa necesidad que hay en el alma. Y eso solo el Señor lo puede suplir porque Él conoce y sabe cuál es esa necesidad. La vida sin Dios carece de sentido y se va secando. El ser humano trata trata de llenar esa necesidad, pero ante la impotencia, ante la falta, ante el no poder lograrlo, empieza a experimentar esa sequedad y eso le lleva incluso a poder culpar a otras personas, a descargar su enojo con otras personas, su insatisfacción, porque no encuentran la respuesta, no encuentran la salida, porque se han rebelado, se han resistido a escuchar la voz del Señor y eso les lleva a apartarse del Señor y a querer solucionar esta necesidad con otras cosas, a tratar de satisfacer esa necesidad con otras cosas, pero no se puede. No hay nada que pueda suplir esa necesidad, solo el Señor Jesús. Y el ser humano, hasta que no se vuelva al Señor, no se doblegue ante su presencia, nunca va a poder suplir esa necesidad. Y eso les va a llevar a pasar por momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de dolor y aún de insatisfacción. Va a haber sus relaciones afectadas. Y es porque su relación con Dios no está bien, porque su relación con el Señor no está bien. Y eso va a afectar el resto de sus relaciones. En Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En cierta manera, el profeta Jeremías está explicando este acontecimiento, esta falta del ser humano, diciendo que ha dejado al Señor por aquello que buscar reemplazo para Dios, pero esos reemplazos no han satisfacido la necesidad, no han cumplido su propósito y se han transformado en falsas esperanzas que no le han dado ningún resultado y al contrario, lo han dejado con la misma necesidad porque esa necesidad no ha podido ser suplida. El origen de esta sed, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual, no es la sed física. De la misma manera que le habló a la mujer samaritana, le está hablando a esta multitud que se encuentra en el templo. Y él está hablando de esa sed espiritual, de esa necesidad espiritual, que no se suple con algo material, sino que solo se suple con lo que ha sido enviado y puesto para suplir esa necesidad.
En un intento de llenar la vida de sentido, el hombre ensaya en vano los más diversos cambios. Puede cambiar de religión, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de hogar, de casa, incluso algunos han llegado a considerar que su matrimonio no es el correcto y han tratado de buscar con una nueva familia la satisfacción, pero lamentablemente sin importar lo que haga, lo que cambie en su vida, si no se reencuentra con el Señor, si no tiene un compromiso con el Señor, va a seguir cambiando y cambiando y cambiando y nunca va a llegar al momento, nunca va a encontrar lo que verdaderamente va a satisfacer su necesidad. Pero como dije anteriormente, solo el Espíritu Santo puede satisfacer esa necesidad. Solo el Espíritu Santo puede suplir esa necesidad. Y si Él no está obrando, si Él no está actuando, de nada sirve lo que nosotros podamos hacer. Y dice, según el diagnóstico que el Señor Jesucristo hizo, es la falta de fe en Él lo que crea este vacío interior en el ser humano. Y verdaderamente, si el hombre no confía en Él, si la mujer no confía en Él, si no tiene fe en el Señor Jesucristo, esto va a provocar que este vacío se haga presente, se haga realidad y permanezca y no se calme, que esta necesidad del ser humano se mantenga. ¿Por qué? Porque ese vacío solo puede ser llenado por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús debe ser el único que supla esa necesidad. Solo el Señor Jesús puede cambiar la vida del ser humano y puede transformar y puede llenarla y hacerla plena. Aunque el hombre moderno haya descartado de su vida la fe en Dios, sin embargo el hombre conserva en el fondo de su corazón profundas necesidades espirituales y es precisamente por el hecho de reprimirlas e ignorarlas, por lo que nunca llega a llenar su vacío. Trata el hombre de buscar un reemplazo de Dios, algo que reemplace a Dios. Se niega, se resiste a reconocer que su problema, que su dificultad, que su necesidad es espiritual, que lo que él necesita es al Señor Jesús. Se niega a acercarse al Señor, a buscar al Señor, porque no considera necesario en su vida a Dios, no considera que sea imprescindible en su vida la presencia de Dios. Por lo tanto, se resiste y eso hace que su vacío sea más notorio y que su vida sea más amargada, más triste, más casi desesperada. Por eso que el Señor Jesús está hablando para traer a la mente del ser humano esta realidad. Tal vez ha logrado acallar la voz de su conciencia, pero persiste su conflicto interior, que al no haber sido solucionado avanza progresivamente destruyendo su ser. El ser humano quizás en algún momento puede abocarse tanto al trabajo, abocarse tanto a algo puntual, que en cierta manera puede estar tan atareado, tan ocupado, tan afanado, que puede pensar que ha logrado suprimir esa necesidad de su ser interior. Pero él lo único que hace es que esa necesidad vaya provocando más tristeza, más insatisfacción en su vida, porque al no ser suplida, al no ser solucionada, eso va creciendo, esa necesidad se va haciendo más grande cada día, más fuerte, y es ahí donde la persona sucumbe y poco a poco se va destruyendo, y aquella persona que se resiste a Dios y que no se acerca a Dios y que por el contrario se afana y se ampara en muchas otras cosas, al final del tiempo, al final siempre terminará de la misma manera, destruido, desesperado, hogares rotos, eh, trabajos mal hechos, muchas cosas que sin terminar, proyectos sin finalizar. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha negado a escuchar esa voz del Señor. Y como consecuencia de todo lo anterior, aunque parece que el hombre moderno ha superado la necesidad de creer en Dios, aún así sigue evidenciando esta necesidad espiritual oculta cuando devora las publicaciones de astrología, se entrega al espiritismo o aclama como dioses a las estrellas del deporte
o el cine. Pues eso es símbolo o es evidencia de que esa necesidad se mantiene, sigue vigente, porque a pesar de que se ha negado a creer en Dios, ha negado a escuchar la voz de Dios, esa necesidad se evidencia precisamente en lo que acabamos de ver, en acudir a toda la soteriología, a todas esas cosas que le dan como ayuda espirituales, la meditación, el yoga, las diferentes enseñanzas que lo llevan a tratar de buscar el relax, que lo llevan a buscar el descanso, que lo llevan a buscar la paz interior, la cual nunca puede encontrar, y termina enfocando esa necesidad en poniendo su confianza en personas, en seres humanos, en cosas, y los van endiosando, y los van haciendo dueños de su vida, y quienes guían su vida, y quienes gobiernan su vida, porque esa necesidad no es satisfecha completamente, ni siquiera se logra una porción de satisfacción, porque esa necesidad es una necesidad de perdón. La necesidad, esa sed, es esa sed de perdón, de ser perdonado. Y eso no se logra con ninguna otra cosa, sino con el Señor. En el fondo de toda esta cuestión está esta necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él. Y de eso se trata. No es otra cosa, no es otra razón, no hay otra razón, sino la necesidad de sentirse perdonado por Dios y de poder comenzar una nueva relación con Él. De eso depende. Quizás muchos sentirán que tienen que perdonar, sentirán que tienen que ser reconciliarse o tener que hacer esfuerzos o cosas para lograr esa paz, pero esa paz no es otra cosa, sino lo que el Señor a través de su perdón, a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas puede producir. Por lo tanto, esa persona va a pasar insatisfecha, va a pasar con tristeza, con dolor, con angustia, la gran parte de su vida, porque no logran satisfacer lo que el perdón, esa necesidad de ser perdonado por Dios y esa necesidad de tener una relación personal, íntima con el Señor. Ahora bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo, son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo. Y ciertamente, el ser humano por esencia niega a Dios, niega su pertinencia en nuestras vidas, niega que Dios sea necesario para su vida. Y eso le hace tratar de buscar cualquier otra explicación, cualquier otra razón. Y el hombre se resiste a creer y a aceptar que lo que está pasando con su vida, que lo que está experimentando en su vida es a causa de que su relación con Dios no está bien, de que su comunión con Dios no está bien, de que su fe en Dios no existe, de que su confianza y su dependencia de Dios no existe. Entonces, como no quiere aceptar esto, lo único que busca es buscar una razón, echar la culpa a algo. Eh, es poder justificar sus acciones de alguna manera. Pero el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que sí están dispuestos a admitir su estado y anhelan el perdón de sus pecados. El Señor Jesús se para en esa oportunidad y les habla a aquellos que sí reconocen que son sedientos. En Mateo capítulo 5, versículo 3, el Señor dijo algo muy parecido. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en cierta manera son equivalentes estos pasajes. Lo que el Señor está diciendo aquí es lo mismo que el Señor estaba diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 3. Está dirigiéndose a aquellos que reconocen que tienen una necesidad, una sed espiritual, que necesitan de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que se sienten necesitados, se sienten desvalidos sin la presencia del Espíritu Santo. Y aquellos que reconocen su necesidad son bendecidos, dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 3. Y en Hechos capítulo 2, versículo 37, la palabra del Señor dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Recordemos que después que vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en Pentecostés, el apóstol Pedro
al producirse un momento muy especial. Dice que cuando vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Y cuando lo escucharon, los que estaban ahí, cuestionaron lo que estaba pasando y pensaron que los que estaban hablando eran hombres que se habían emborrachado. Entonces ahí Pedro se para y hace un discurso, una predicación, y predica y hablan explicando lo que verdaderamente estaba pasando. Esto es lo que profetizó el profeta Joel cuando dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a hablar y a predicar. Y cuando él estaba predicando, dice que entre la audiencia hubieron hombres que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces se produce esa necesidad, ese deseo de saber qué es lo que tiene que hacer para experimentar ese perdón, para experimentar esa gracia sobre su vida. Y es a ellos a quienes el Señor se está dirigiendo, aquellos que han reconocido su necesidad y que desean de todo corazón saber cuál es la respuesta, cuál es la solución para su condición. En Hechos capítulo 16, versículo 30, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo, ustedes recordarán en ese episodio cuando el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipo, y dice que fue encarcelado y fue dejado con una guardia, y cuando estaban ellos alabando al Señor, vino un gran terremoto, un gran estruendo, a tal grado que las puertas de la cárcel fueron abiertas, dicen. Entonces, cuando el carcelero llegó, pensó que todos los presos habían huido. Pero cuando llega a ver esto, él siente un gran temor y saca su espada para matarse. Y es en eso cuando Pablo le grita: no te mates, porque estamos todos acá. Y entonces cuando el carcelero ve esto, él le dice, y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él expresa una necesidad de salvación, de redención, una necesidad, y expresa también su deseo de saber qué es lo que tiene que hacer. Y es lo mismo que el Señor está diciendo, y a quienes se está enfocando, a personas que sienten esa necesidad y que desean saber qué es lo que deben hacer para sobreponerse a esa necesidad. Y la invitación universal a todos los que tienen sed, la invitación que el Señor les hace. El llamamiento del Señor significaría poco para aquellos que se sentían satisfechos de sí mismos entre la multitud, la cual estaba abarrotando los atrios del templo. Eso no tendría importancia, lo que el Señor estaba diciendo no tendría importancia para aquellos que se sentían bien, que no sentían que necesitaban nada, o que querían aparentar que no necesitaban nada. Entonces, para ellos, esta oferta, lo que el Señor está ofreciendo acá, no tendría mayor importancia, no sería válido, pero la invitación era universal, la invitación fue hecha a todos los que estaban ahí. Nadie, no hizo acepción de personas, no fue que los separó y les dijo: a ustedes les quiero hacer esta invitación, no, sino que a todos los que escuchaban ahí, Él les hizo esa invitación. Y el salmista en el Salmo 42, versículo 1, nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese clamor viene como respuesta a esa necesidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Y lo importante del anuncio que el Señor hizo es que nadie será rechazado. Por eso dijo: si alguno tiene sed, esta es la gracia de Dios que se ofrece por igual a todos los hombres. No hay distinción de persona, no hay distinción de nada. El Señor extiende su misericordia, su amor, su paz sobre toda persona. Hay que ir a la fuente y beber, dice el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se trata de que uno se siente a esperar que esta bendición llegue a su vida. Es uno el que debe ir a los pies del Señor Jesús, humillarse delante de Él, clamar por misericordia delante de Él y pedirle a Él que tenga a bien extender su mano sobre nuestras vidas
y que podamos nosotros adorarle, bendecirle como Él se merece. Eh, es algo que el hombre debe hacer. Es el hombre el que debe humillarse delante del Señor y reconocer esta necesidad. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia, sino únicamente en la persona del Señor Jesús. Solo en Él, no es exclusivo de alguna religión, de alguna iglesia, de alguna creencia, de alguna fe. Es única y exclusivamente en Él. Nadie más. Él es el único que puede satisfacer y dar esa vida plena en el Señor. En Isaías capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. La bendición de Dios, la obra, la obra espiritual, la sanidad espiritual, es algo que viene gratis, que no debe ser comprada, no debe ser vendida, sino que el Señor lo provee, el Señor da, el Señor es el que provee esta salvación, esta bendición. Y esto no tiene precio, solo debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Como dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, cuando cada día, como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes traían un jarro de agua del estanque de Siloé, estaban recordando aquella provisión milagrosa de agua que fluyó de la roca en el desierto. Estaban recordando cómo el Señor proveyó el agua necesaria para satisfacer su sed. Así también nosotros podemos experimentar esta satisfacción de esa fuente, de esa agua que el Señor nos ofrece. En Éxodo capítulo 17, versículo 6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Vemos cómo acá en el libro de Éxodo se nos presenta esa oportunidad en donde el Señor proveyó agua de la roca, agua de la piedra, y esa agua vino a satisfacer la sed del pueblo en medio del desierto y vino a suplir esa necesidad. Y hoy el Señor ha prometido y está prometiendo a través de este pasaje que todo aquel que venga a Él, que reconozca su necesidad de Él, que reconozca que necesita del Señor y clame a Él, Él derramará de su bendición sobre su vida y suplirá esa necesidad. Y esa persona podrá experimentar esa plenitud en su corazón y poder así ser de bendición para otras personas. Números 20, 7 al 12 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esa diferencia en el trato, en la forma, en lo que Moisés tenía que hacer, marca esa soberanía de Dios, que no depende de algo específico, sino que el Señor lo hace como Él quiere, de la forma que Él quiere, y cuando Él quiere. Él determina la hora, el momento, Él determina todo. Nada puede haber que el Señor no determine. Y en 1 Corintios 10:4 el apóstol Pablo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y acá Pablo está graficando cómo lo que el pueblo de Israel experimentó en el desierto no está desconectado de lo que el Señor Jesús está anunciando en este pasaje, sino que está diciendo que la provisión de esta agua siempre ha sido Cristo, nunca ha sido otra persona, sino que el Señor siempre ha estado en la provisión del agua que el pueblo necesitó.
Isaías 44:3 nos dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. El Señor en este pasaje de Isaías nos está hablando acerca de este derramamiento del agua, de que el Señor está proveyendo, que está haciendo, esta provisión de agua que el Señor está entregando a su pueblo, a todos aquellos que le reconozcan, que crean y confíen en Él. Los judíos estaban tan absortos en su ceremonia que no se dieron cuenta de la presencia del Mesías en medio de ellos. Así que fue necesario que Jesús alzara su voz para anunciar el cumplimiento de la promesa dada por la Escritura, que esto se estaba cumpliendo delante de ellos. El Señor Jesús está dejando en claro que lo que había sido prometido se estaba cumpliendo delante de ellos, que el Señor Jesús venía a cumplir lo que las Escrituras estaban anunciando, habían anunciado, que lo que ellos estaban anunciando también con esta ceremonia, que era esa venida del Espíritu del Señor, se estaba cumpliendo en la persona del Señor Jesús. Pero ellos no se daban cuenta, ellos no se dieron cuenta de que el Señor estaba cumpliendo esta profecía. De su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Quienes beben de esta agua no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos. De modo que también vienen a convertirse en fuente de esta corriente para otras personas, para otros. También son instrumentos de bendición para otros. No solo suplen su necesidad, sino que también suple la necesidad de otras personas. Tiene la capacidad de ser de bendición, de entregar una palabra, una bendición a otras personas de parte del Señor, entregar orar, hablar, exhortar, animar, alentar y quizás abrazar de parte del Señor. Es algo que se produce en la persona que ha tenido un encuentro con el Señor y que siente esa necesidad de ser de bendición para otras personas. En Isaías capítulo 58, versículo 11 dice, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltarán. O sea, está mostrándonos de que aquel que ha tenido ese encuentro con el Señor y que el Espíritu Santo ha venido a morar a su vida, será como huerto de riego, o sea, será como esa bendición, es una fuente de agua que va a bendecir a otras personas, que va a regar, que va a suplir la necesidad de otras personas. Pero mejor dicho, el Señor suplirá la necesidad de otras personas a través de él. Si yo he tenido un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo está en mi vida, entonces ahora el Señor me va a usar como instrumento en sus manos y se va a bendecir a otras personas a través de mi vida. Y a eso se refiere con que ríos de agua correrán de mi interior o del interior de todo aquel que ha recibido al Señor, que ha recibido, perdón, al Espíritu Santo en sus vidas. En Juan capítulo 4, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuevamente, el Señor está hablando de esta bendición que Él entregará a nuestras vidas y a través de aquellos que hemos tenido ese encuentro con Él. El Señor explicó que esta plenitud interior será posible por medio del Espíritu Santo que vendría a morar en ellos. Solo a través del Espíritu Santo. No hay otra opción, no es otro, sino la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esto dice el pasaje del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él. Esta promesa se cumple en la persona del Espíritu Santo. Esta promesa se cumple en el momento en que el Espíritu Santo viene a habitar al corazón de todos aquellos que tienen esta necesidad, que tienen esta sed. Según dijo el Señor, todos los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo. No hay
no existe otra forma. El creyente no puede ser creyente, no puede ser un hijo del Señor si el Espíritu Santo no está en él. Es el Espíritu Santo, es el sello que nos identifica como hijos del Señor Jesús. El Espíritu Santo es lo que nos hace a nosotros ser de propiedad del Señor Jesús. Es la marca del Señor en nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque si Dios ha enviado a su Hijo, Él habla las palabras de Dios. Y cuando el Hijo se ha ido, el que ha quedado es el Espíritu. Y el Espíritu no se ha dado por porciones, sino que se da completamente a aquellos que han tenido su encuentro con el Señor. ¿Cómo se consigue la plenitud del Espíritu? En primer lugar, nosotros debemos recordar que el ser llenados con el Espíritu Santo no es algo que se pueda conseguir por esfuerzo humano. No existe una fórmula, no existe una tarea, no existe una obra que yo pueda hacer para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Esa plenitud viene única y exclusivamente por voluntad del Señor. ¿Cómo yo obtengo esa plenitud? ¿Cómo yo obtengo esa presencia del Espíritu Santo? En el momento en que he tenido ese encuentro con el Señor Jesús, que lo he reconocido como el Señor de mi vida, como el dueño y Señor de mi vida. En el momento en que Él se ha transformado en el Señor de mi vida, desde ese momento, yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. Ahora, esa plenitud no puede ser cambiada. Pero hay ciertas cosas que el apóstol, o advertencias que el apóstol Pablo nos deja. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, perdón, se nos dice que no apaguemos al Espíritu. Eso no quiere decir que yo tenga la capacidad de poder apagar al Espíritu Santo, sino tienen lo que el apóstol Pablo está transmitiendo, que mi vida y mis acciones no sean como si el Espíritu Santo no me estuviera guiando, que no desoiga la voz, que si el Espíritu Santo me habla, me dice, me muestra, yo obedezca, sea obediente y no trate de ir en contra de lo que el Espíritu Santo dice. Efesios 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Va en la misma línea. Muchas veces nosotros, teniendo al Espíritu Santo, dejamos que nuestra carnalidad aflore, actuamos carnalmente y hacemos cosas que no le agradan al Señor en un momento de enojo, en un momento de ira, en un momento quizás en que hemos perdido los estribos. Pues el apóstol Pablo nos aconseja que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, sino que dejemos que Él gobierne, que Él hable a nuestras vidas y que nos dejemos gobernar por Él y que no hagamos oídos sordos a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando ya hemos tenido ese encuentro con el Señor, nosotros tenemos que presentar nuestra vida por completo delante del Señor. Tenemos que presentarle al Señor toda nuestra vida, nuestra condición. Tenemos que presentarle al Señor nuestras debilidades y dejar que Él hable a nuestras vidas y que Él gobierne nuestras vidas. Decirle al Señor, yo soy débil, yo no puedo solo, no puedo si tú no me ayudas, si tú no estás conmigo, si tú no obras a través de mi vida. Necesito que tú me ayudes, que tú dirija mi vida. Yo te entrego toda mi voluntad delante de ti. Ayúdame para servirte de la mejor manera. Toma tú el control de mi vida. ¿Cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu en nuestras vidas? En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acá nos deja en claro de que la plenitud del Espíritu Santo, quizás yo no la puedo ver,
Yo no puedo saber así a ciencia cierta si tal o cual persona tiene o no el Espíritu Santo por lo que vea, al verlo, perdón. Pero sí hay evidencias de que el Espíritu Santo está en él o en ella. Y es el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo está en usted, en mí, entonces el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esos deben reflejarse en nuestras vidas, deben estar presentes en nuestras vidas. Todo aquel que me vea, aquel que lo vea a usted o la vea a usted, debe poder ver este fruto en su vida. Y eso manifiesta que el Espíritu Santo está en usted y que no solo está, sino que está gobernando su vida. Podemos resumir algunos de los múltiples efectos de esta plenitud del Espíritu Santo. En Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. El apóstol Juan, en esta primera carta, está diciendo de que el Espíritu Santo no solo puede producir el fruto del Espíritu, sino que el Espíritu Santo nos va a recordar y las enseñanzas que nosotros hemos recibido de parte del Señor a través de su palabra. El Espíritu Santo va a darnos convicción para no dudar de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos ha entregado. El Espíritu Santo se va a mantener esa verdad, esa palabra latente en nuestras vidas y no nos va a permitir que nosotros nos apartemos de la palabra del Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra evidencia, otro efecto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la autoridad con la cual nosotros hablamos y testificamos del Señor, porque no hablamos de lo que solamente creemos, sino que hablamos de lo que hemos experimentado, de lo que el Señor nos ha mostrado. Hablamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos de la obra del Señor en favor de nosotros y en nosotros. Esa es otra ventaja, otro efecto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. También en Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor también a través de su Espíritu Santo va guiando nuestras oraciones y nuestras súplicas para que podamos dirigirnos al Señor correctamente. Muchas veces nosotros oramos al Señor sin tomar en cuenta el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él para pedir, para orar, para clamar, para suplicar al Señor, para que Él pueda recibir también de parte de nosotros una oración que le agrade, una oración que sea de bendición y sea de comunión con Él. En Judas capítulo 1, versículo 20 nos dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Señor también, a través de su Espíritu Santo, va edificando nuestras vidas en la fe. Eso lo hace a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que dirige, el que obra, el que guía nuestras oraciones. Es necesario que nosotros podamos estar en comunión con Él para escuchar la voz de Él. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración no es solamente algo que nace del corazón, no es solo algo que nace de la mente, sino que la adoración que agrada al Señor es aquella dirigida por su Espíritu Santo, aquella que no es racional, que es una adoración que nace de nuestros corazones, que nace de lo más profundo, que no necesita que yo tenga la mejor voz, que no necesita que yo tenga
la mejor oratoria, que no necesita que yo tenga capacidades o talentos, sino que necesita única y exclusivamente que yo me deje guiar por Él, que me deje gobernar por Él, y yo adoraré a Él con lo que tengo, con lo que Él me ha dado, con lo que Él ha puesto en mi vida. ¿Quién debe aspirar a ser lleno del Espíritu? Como ya dijimos, no depende del esfuerzo humano, no depende de lo que yo haga. Por lo tanto, no es exclusivo solamente de los ministros, de los hombres o mujeres líderes. La llenura del Espíritu es algo que está abierto para todos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso para exhortarle precisamente que fueran llenos del Espíritu Santo. Y cuando él hace esta exhortación, nos muestra también quiénes pueden recibir este Espíritu Santo. En el capítulo 5 de Efesios, que es el versículo 18, él dice: no os embriaguéis con vinos en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. O sea, no os embriaguéis con vino en lo cual hay descontrol. O sea, ustedes van a perder el control de su vida si se embriagan. Ya no serán capaces de controlar su caminar, su hablar, no serán capaces de controlar sus movimientos. El vino tomará control de su cuerpo. Por eso no se embriaguen con vino, en lo cual hay descontrol. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. O sea, déjense controlar por el Espíritu Santo. Déjense gobernar por el Espíritu Santo. Que Él sea el que tome el control de su cuerpo, de su vida. Y después el apóstol Pablo se dirige a los miembros y nos muestra quiénes pueden recibir del Espíritu Santo. En Efesios 5:22, las casadas pueden ser llenas del Espíritu Santo y deben ser guiadas por el Espíritu Santo. En Efesios 5:25, los maridos deben también ser guiados por el Espíritu Santo. Los hijos en Efesios 6:1, los padres en Efesios 6:4, los siervos en Efesios 6:5, los amos en Efesios 6:9. Todos ellos pueden recibir el Espíritu Santo. La pregunta es si nosotros hemos bebido de esta agua. ¿Hemos bebido nosotros de esta agua? ¿El Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas? ¿Sabemos lo que es estar satisfechos de la presencia del Señor? ¿Sabemos lo que se experimenta al estar satisfechos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Estamos comunicando a otros lo que hemos recibido del Señor? ¿Anhelamos sinceramente recibir la plenitud del Espíritu Santo? ¿Anhelamos que Él llene completamente nuestras vidas y que gobierne nuestras vidas? El Señor dice: vengan a mí y beban. Esa es la generosa invitación del Señor. Vengan a mí y beban. Si alguno tiene sed, y es la única condición que el Señor ha puesto, si alguno tiene sed, solo es necesario que usted y yo tuviésemos sed para encontrarnos con el Señor y para recibir su Espíritu Santo. Al recibirlo, el Espíritu será en nosotros una fuente y derramará de su plenitud para la bendición nuestra y la de nuestros semejantes. Al recibir, el Espíritu será en nosotros, dice, una fuente y derramará de su plenitud para bendición nuestra y de nuestros semejantes. Estos dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Dice el pasaje. Aunque la Escritura del Antiguo Testamento ya lo anunciaba, el Señor aclara también que esta plenitud sería producida por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que creyeran en Él. En el Antiguo Testamento no era a toda persona, no todos recibieron el Espíritu, sino algunas personas. Pero acá en el Nuevo Testamento el ofrecimiento, la gracia, está ofrecida a todos, todo el que tenga sed, todo el que reconozca su necesidad, todo el que se reconozca necesitado del Señor, del Espíritu Santo, puede venir y recibir del Espíritu Santo. Esta afirmación es muy importante por varias razones. Primero, vemos que el Señor Jesucristo es quien suministra el Espíritu Santo. No es otro, sino el Señor Jesús, el que suministra el Espíritu Santo a nuestras vidas, el que provee, el que envía el Espíritu a nuestras vidas.
En Tito capítulo 3 versículos 4 y 6 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es el Señor Jesucristo el que envía el Espíritu Santo a nuestras vidas. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor Jesús, para que venga el Consolador y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Nuevamente, dejan claro que el espíritu es algo que solo el Señor puede entregar a aquellos que hemos creído en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, dice el pasaje. El orden de los acontecimientos en Juan capítulo 1, versículo 29, 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este pasaje nos habla de dos cosas que el Señor Jesús hacía. Cuando Juan el Bautista lo presenta, hay dos cosas que el Señor Jesús hacía. Este es el que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Por lo tanto, era necesario que primero el Señor Jesús quitara el pecado del mundo para que después pudiera ser la segunda cosa que nos menciona este pasaje que hace el Señor Jesús, y es bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, el orden de los acontecimientos era que el Señor Jesús naciera, enseñara durante su ministerio, muriera, resucitara y fuese ascendido al cielo, para que después fuese enviado el Espíritu Santo y ahí nosotros pudiésemos ser llenos del Espíritu Santo como lo fueron aquellos que estuvieron en Pentecostés. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y acá nuevamente el Señor Jesús hablando de la importancia de que Él pueda irse, porque de esa manera era posible que el Espíritu Santo pudiera venir. Era necesario que Él se fuera. Eso completaba la obra. El Señor Jesús ya había muerto, ya había resucitado, pero ahora debía subir al cielo. Y el Señor lo deja claro aquí en este capítulo 16 de Juan, versículo 7, que era necesario que Él se fuera. Pero para poder Él irse tenía que morir en la cruz, resucitar al tercer día y después volver a subir a donde estaba el Padre. La razón para este orden. El Espíritu Santo había de venir para comunicar al creyente todos los beneficios obtenidos por Cristo en la cruz. Y esa es la razón. No hay otra razón, no hay otro propósito. Era imposible que el Espíritu Santo pudiese comunicar la obra del Señor Jesús a menos que el Señor Jesús lo hubiese hecho. Por lo tanto, primero el Señor tenía que llevar a cabo esa obra en beneficio del creyente para que después el Espíritu Santo pudiese venir y comunicar esta obra. Este orden nos enseña una verdad fundamental en la que tenemos que meditar. Primero hemos de ser justificados y purificados de nuestros pecados antes de ser santificados por el Espíritu Santo. No hay otra orden. Primero nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor Jesús. Él debe purificar, limpiar nuestras vidas, hacer realidad la obra en la cruz en nuestras vidas, para que después nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. El momento del cumplimiento de la promesa. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3,
Hechos 2 del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En ese momento se manifestó esa promesa de la venida del Espíritu Santo, y desde ese momento el Espíritu Santo ha venido a llenar la vida de todos aquellos que creemos en él. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor había hecho esa promesa a sus discípulos, y ellos, hasta que no recibieron esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, no pudieron moverse de donde estaban, porque era necesario que el Espíritu Santo viniera a sus vidas para que ellos pudiesen tener la autoridad para predicar, tuvieran el poder para predicar y tuviesen la guía, la dirección correcta para llevar a cabo el ministerio, el propósito que el Señor le había encomendado. En Hechos, en el capítulo 2, versículos 16 y 18, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. La forma en que se cumplió la promesa que el Señor había hecho a través del profeta Joel muchos años atrás fue en ese día en Pentecostés. Y de hecho el apóstol Pedro, confirma esta promesa, este cumplimiento. Cuando el apóstol Pedro se levanta y dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí cita las palabras del profeta Joel, dejando en claro que en ese día se estaba cumpliendo la profecía, la promesa que el Señor había hecho a través del profeta Joel, y se había cumplido en ese momento. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo permanece en nuestras vidas para siempre. No se va ni viene, no va ni viene. Desde el momento que el Espíritu Santo es derramado sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo permanece para siempre con nosotros y nunca se aparta de nosotros. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Como dije anteriormente, el Espíritu Santo es la marca, es el sello, es el distintivo, es lo que nos identifica como hijos del Señor Jesús, como siervos del Señor Jesús. Y ese sello permanece en nosotros para siempre. Desde el momento que es puesto, nunca más se quita de nosotros, sino que Él permanece continuamente, siempre. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Reafirmando nuevamente esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es permanente. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuevamente la misma idea. Y en 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente, el Señor nos deja en claro que el obrar del Espíritu Santo es amplio, no es reducido, es amplio, de tal manera que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se manifiesta, se proyecta en nuestras vidas
de diferentes maneras. El fruto del Espíritu se produce en todas las personas, pero se manifiesta también en diferentes funciones, propósitos, ministerios, en diferentes dones que el Señor nos da según lo que Él tenga dispuesto en su voluntad. Bien, y con eso damos por finalizado el análisis de este pasaje. Dejo algunas preguntas o tareas para que ustedes lo puedan hacer como en la comodidad de su hogar. 1. Busque otras ocasiones en los evangelios donde Jesús alzó la voz. Transcriba las citas bíblicas y explique la importancia de lo que dijo en cada caso. ¿Por qué decimos que Cristo es la única fuente donde el hombre puede calmar su sed espiritual? ¿Qué tipo de cosas hace el hombre de nuestro tiempo para intentar calmar su sed? ¿Qué debe hacer el hombre para calmar su sed? 3. ¿A qué parte de la Escritura hizo referencia Jesús en este pasaje? Transcriba la cita del Antiguo Testamento y explique cuál era su cumplimiento. ¿Cuáles son a su juicio las razones por las que no todos los creyentes viven en la plenitud del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta esta plenitud en la vida del creyente? ¿Por qué no era posible que el Señor enviara el Espíritu Santo al corazón de los creyentes antes de que hubiera muerto, resucitado y ascendido al cielo? Razone su respuesta. Que el Señor les bendiga, que este tiempo haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Si Dios así lo permite, nos encontraremos en 2 semanas más. La próxima semana estaremos realizando un estudio presencial, así que ahí vamos a estar desarrollando algunas preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna interrogante acerca de la Biblia, alguna pregunta, alguna duda que pueda tener quizás y que no haya encontrado quizás una respuesta, le invito a que el próximo miércoles nos conectemos y pueda hacer su pregunta y podamos tratar de responderla en el momento, y si no, poder buscar también la forma de responderle después de ello. Pero la idea es que usted pueda presentar su pregunta, su duda, y podamos así reflexionar con respecto a ello y llegar a una verdad. Que el Señor les bendiga y que Dios dirija sus pasos durante este tiempo. Si Dios así lo permite, en la próxima oportunidad continuaremos con la vida del Señor Jesús según los 4 evangelios. Hasta ese momento, muchas bendiciones. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara